Cuando ya yo me iba, en los últimos meses o el último año, se acercaron un grupo de muchachos que eran mucho más jóvenes que nosotros, porque nosotros teníamos en esa época como entre 20 y 25 años, estos tenían 16, Jaime Abello, entre ellos eran estudiantes de sexto año de bachillerato en varios colegios de Barranquilla. Y me pidieron el favor que les organizara un cineclub estudiantil. Y se organizaron las primeras reuniones en el Colegio Alemán. Entonces el Colegio Alemán, para yo hacerles el ciclo, me facilitó un ciclo maravilloso que me marcó para toda la vida, y es la primera que aparece cronológicamente en la lista que yo tengo, era Nosferatu. Hice un ciclo del cine expresionista alemán de 4 películas que conseguí a través del Instituto Goethe o algo de Bogotá o la Embajada Alemana. Total, ellos nos la trajeron aquí y la presentamos en el Colegio Alemán con este grupo, entre ellos Toño El Hach y, que me acuerdo yo, Giovanni Gasparoni, y estaba también Jaime Abello, Cenizas y Diamantes, creo que la presentamos. Correcto. De Baida. Juana de Arco, creo que la vimos en la Alianza. Belle de Jour, que yo la había visto en el 67 en Medellín, que estaba estudiando medicina, la había visto en Medellín, pero que dio mucho que hablar antes de que existiera el cineclub entre mis amigos. Gritos y Susurros, que sigue de Berman, sigue siendo una película para mí maravillosa. Álvaro Ramos, me acuerdo que cuando todavía no existía el cineclub, él siempre estaba pendiente en el periódico y decía, hoy dan en el cine Buenos Aires, dan una película de Fellini. Entonces todo el grupito de amigos, 5 o 6 personas, nos íbamos allá al cine hasta atrás, al Buenos Aires, porque él iba cazando esas películas que nadie se daba cuenta que pasaban 2 noches en Barranquilla y la íbamos a ver. Pero también hubo unas caras intelectuales en el grupo que actuaban más calladamente, más soterradamente, realizando tareas que no todos veían, pero que fueron un buen soporte para el cineclub. Fue el caso de personas como José Pernet, Eduardo Bisbal y Álvaro de la... Tú llegas a conocer al grupo nuestro de Miguel, Braulio, Álvaro, Rufino, Margarita, etcétera, etcétera, fue a través de la Colombo-Francesa. Digamos, ese fue la parte original del grupo, porque allí yo me conocía con Rufino de vieja data porque fuimos compañeros de estudios. Fuimos compañeros de estudios en el Colegio IFI, y luego después a Miguel sí, lo empecé a mirar allí, lo empecé a tratar allí, y me impactaba la forma como él tomaba el cine como algo ya definitivo en su vida, en su manera de ser. En los archivos del Diario del Caribe antiguo, tú sabes que fue, digamos, el segundo periódico en importancia aquí en Barranquilla. Allí descubrí, entre otras cosas, unos artículos tuyos, creo que fueron 3, en donde con gran despliegue haces tú un recuento de lo que fueron las labores iniciales de digamos, el taller de apreciación cinematográfica original en donde se inicia el Cineclub Barranquilla. ¿Eso lo hiciste a motu propio o por encargo? Bueno, eso fue, digamos, una combinación, yo lo llamaría de una textura mixta porque por un lado era un encargo, por el otro lado fue a motu propio, porque a mí me nacía empezar a recopilar todas aquellas experiencias y todos aquellos ensayos y toda aquella vivencia que estaba yo desarrollando en estas tertulias. Yo le metí todo el empuje, como te nombraba al comienzo, mi afición por la literatura, pues allí como que tuvo también un canal, y comencé a escribir, y vi que todo salía fluídicamente, de una manera muy espontánea, y se lo entregué en aquel entonces a Sigifredo Eus. Dentro de eso que tú estás llamando la mística, que es de pronto lo que hoy en día falta un poquito y que a lo mejor es lo que se ha perdido. O sea, aparte de que la juventud que nos caracterizaba, las ganas que teníamos, que para mí eso se podría, digamos, un poco globalizar con el término de teníamos sensibilidad, había también una proyección social de parte nuestra. Acuérdate que nosotros, y eso me lo recordó Miguel, eso a mí se me había olvidado, nosotros pagábamos hasta un bus
Exacto. para los amigos o los compañeros o la gente de los barrios del sur de Barranquilla. Sí. Éramos realmente capaces de hacer cualquier cosa. Eso es el sentido social que yo pienso que también hoy en día... Está haciendo falta. Está también la insensibilidad social, porque es que hay mucha gente, muchos de estos muchachos de pronto que no pertenecen a la gran mayoría, o sea, a lo que llaman el remolino, ¿no? De todos estos fenómenos culturales a nivel de la gente joven. Hay otros factores o hay otro sector de esta juventud que sí se interesa por cosas culturales, pero que no tiene los medios de acceso. ¿Hubo alguna película en especial que a ti que te diera así un trancazo, como decimos nosotros, o un bofetón cuando la viste en ese cineclub? Una de las películas que me impactó también por aquello del mimetismo del protagonista, en este caso yo para Calendas lo interpretaba como un transvestio, como un maniquí, la película Cabaret. Y la actuación de Liza Minnelli fue para mí apoteósica. El ciclo de Roberto Rossellini, esa Roma Ciudad Abierta, fue una de las que más me gustó. Los más jóvenes también dieron su aporte a aquella lucha. Antonio El Hach era uno de ellos. Toño representaba la más joven y latente mentalidad, inserta en un mare magnum de posiciones encontradas entre los de mayor edad. ¿Qué hacías tú inicialmente? ¿Simplemente eras un espectador joven o te asignaron alguna tarea? Porque No, todos hacíamos cosas. tenía funciones de patinaje. Ajá. Por mi edad y mi inexperiencia. Yo le hacía diligencias a Miguel Falqués. Él me encomendaba ir a la biblioteca de la Universidad del Atlántico, me señalaba los libros y me guiaba para de ahí sacar información y yo llevarla, servía esa información para dársela al público. ¿Hasta cuándo tú permaneces yendo a las funciones del Cineclub Barranquilla? Por ejemplo, a las de Braulio, ¿asististe o no? Sí, correcto. Yo lo que recuerdo hasta el año 75, cuando yo voy a Bogotá, estoy un año aproximadamente en Bogotá y regreso. Y nuevamente, pero ya como simple espectador, porque tengo entendido que ya en el 75 o 76 ya no estaba todo ese grupo participando en el Cineclub Barranquilla. ¿Qué películas a ti te llamaron la atención poderosamente y por qué? Hay una película que yo, lo curioso es que nunca entendí y era algo lógico. Ajá. Porque a la edad que tenía, 18 años, era imposible que la asimilara desde el punto de vista que trataba el director de transmitir. La película es El perro andaluz. Lo que yo recuerdo es que me impresionó esas imágenes que de un momento a otro eran completamente irreales. Una vez por teléfono también me dijiste que había una película que a ti nunca se te ha borrado de la memoria, que fue Barry Lyndon. Esa película me impresiona por todo lo contrario. Es tan detalladamente realista la película y tiene un manejo tan habilidoso de las luces, de la dramatización, que a uno se le olvida que está, a mí se me olvidó por completo que estaba en el cine. Hay otra película que también me dijiste tú que te habían llamado la atención, que eran, por ejemplo, Gritos y Susurros, de Bergman. Lo que recuerdo cuando presentan el ciclo de Bergman es que se comenta que todas las películas de él son pesadas, ¿sí? Sobre todo que en esa época aprendí yo a fumar, entonces con mayor razón pues disfrutaba porque se podía fumar en las salas de cine.
Y también recuerdo que esa era una locura en las salas de cine. Recuerdo que esa era una locura en las salas de cine. Yo los veía a ustedes afanados tratando de contener esa cantidad de muchachos que querían entrar y que incluso hubo peloteras, hubo problemas. Sí. Fumaban marihuana en el Lido cuando dimos el submarino amarillo y el administrador bajó escandalizado a que paráramos eso o paraba la película, imagínate, y nosotros qué podíamos hacer, cómo le decíamos nosotros a toda la cantidad de burros que habían allí que apagaran el tabaco de marihuana. Entonces eso para nosotros era una cosa realmente comprometida. Incluso en el ABC también, cuando dimos una película, un concierto, yo no sé si fue el concierto para Bangladesh o Janis, de Janis Joplin, que fue también en una de las funciones de los sábados, también en el ABC, que era con aire acondicionado, prendieron sus cigarrillitos de marihuana. Con la partida de Miguel Falqués a Europa y posteriormente a los Estados Unidos, las riendas del Cineclub Barranquilla quedaron en manos de Braulio de Castro. Aquí se inicia lo que podríamos denominar la segunda etapa. Cambiaron las cosas en muchos aspectos y la sede del Lido es trasladada a varios sitios. Del grupo central, varios integrantes salen del país, otros se dispersan y en definitiva los años 80 marcaron otra pauta, otros comportamientos, otras conductas. Braulio, ¿tú estás de acuerdo con eso de Miguel de que es o se inicia después de su partida la segunda fase del Cineclub o tienes algún punto de vista diferente al de Miguel? No, sí, en efecto se inicia una nueva etapa luego de haber tenido que aclarar o puntualizar al respecto de ciertas cosas. Jean-Louis Bonin, director de la Alianza Colombo-Francesa, que fue el sucesor de Claude Mazet en dicha institución, pensó que el Cineclub de Barranquilla era propiedad de la Alianza Colombo-Francesa, ¿no? Hubo una confusión que él no quería aceptar al aclararse de mi parte el asunto, y era que Claude Mazet había sacado dinero de su propio bolsillo, no de la Alianza Colombo-Francesa, para fundar el Cineclub de Barranquilla en su primera etapa. En efecto, lo que lideró Jean-Louis Bonin no alcanzó siquiera a durar un ciclo, valga decir un mes, porque él creyó rodearse de los máximos expertos de cine que había en la ciudad, ¿no? La gente lo que tenía era como una experiencia libresca, que no práctica. No pudo llevar a cabo, ¿no? Las labores de un cineclub, ¿no? Entonces dejé esperar a que eso terminara y junto con un amigo que es necesario mencionar, caleño, que estaba de profesor en la Universidad del Atlántico, en la Facultad de Ingeniería Química, Rafael Quintero Valverde, aunamos capitales, ¿no? Para poder emprender, ¿no? Una nueva fase. Y así es como ocurre en enero de 1976, cuando se inaugura la segunda etapa del Cineclub de Barranquilla, ahora en un cine techado, en el ABC 2, todos los miércoles, en una función de horario comercial, 9:30 de la noche, ¿no? Y con el apoyo de los medios. ¿En qué consistió básicamente más este apoyo? En una campaña en particular del Heraldo, ¿no? Que se realizó con un mes de antelación, en donde todos los días salían lemas a 8 columnas por 2 o 3 centímetros de alto que decía: ayudemos al Cineclub de Barranquilla en su nueva etapa. Los periodistas recibieron en sus columnas colaboraciones. Mabel Morales publicó, por ejemplo, artículos sobre el Cineclub. Entonces hubo un respaldo tan decidido, ¿no? Por parte, por lo menos, del Heraldo, la radio también, que entonces hizo que en esa nueva etapa el Cineclub arrancara con muy buenos auspicios. ¿Tú crees que hay alguna diferencia protuberante entre lo que fue la etapa del Lido y esta nueva etapa que se inició?
Por supuesto que sí, sí, porque la primera etapa ayudó a aglutinar alrededor de la idea del Cineclub de Barranquilla a un público que estaba sorprendido y agradecido de que se exhibiera un material por fuera del circuito comercial, no un material que muchas veces hollywoodense, pero que no eran las películas hollywoodenses arquetípicas donde todo es tan gratuito, ¿no? Era cine inteligente, cine para pensar, ¿no? Y como había un sentido de orientación por parte de nosotros, esto caló muchísimo, ¿no? Entonces esa primera etapa ayuda a formar un público. La segunda etapa, la diferencia es que el cineclub se convierte en un fenómeno verdaderamente masivo. ¿Quién iba a pensar que en un ciclo de Luis Buñuel no iba a haber no solo boletería agotada cada miércoles, o sea, 500 personas llenando un cine, sino que afuera se quedaban 100 y 200 que clamaban por entrar y que en muchas ocasiones hasta turbaban el orden público? Pero Buñuel, de todas maneras, Braulio, aún hoy en día sigue arrastrando público. Es realmente un fenómeno, no sé, del siglo, porque todavía aquí, cuando en la Cinemateca actualmente, en los años 2000 y a finales de estos años 90, desde que existe la Cinemateca, cada vez que Buñuel se presenta, la sala de la Cinemateca se llena y tiene mucho pedido por parte de la juventud. Sí, pero fíjate que la Cinemateca tiene una capacidad para 109 espectadores. Correcto. No te estoy hablando de la salas. ABC2, que eran 500 sillas que se llenaban con sobrecupo, ¿no? De personas en los pasillos que rogaban por entrar, ¿no? Más las 100 personas que se quedaban afuera, o 200. O sea que fácilmente había entre 700 y 800 personas cada miércoles pugnando por entrar a ver una película de Buñuel. Eso en Barranquilla, Colombia, América del Sur, a mí me parece verdaderamente una hazaña y algo insólito. ¿Cómo ves hoy en día esa labor que hicimos siendo tan jóvenes? ¿Crees que existía un ideal o ganas de trabajar en pro de la cultura por la ciudad? ¿Tú qué piensas? Bueno, para hablar con títulos de películas, no fue fiebre de juventud, no fue flor de un día. No fue fuego de juventud. No fue fuego de juventud, sí. Fue algo definitivo, ¿no? Fíjate que después de tantos años, después de casi 30 años, seguimos todavía en esta labor de tratar de aprender a conocer el cine, a amar el buen cine, ¿no? Y en la medida de lo posible hasta hacerlo. Qué lástima que sea una industria tan tremendamente costosa, ¿no? Pero siempre estaremos tratando de inculcar en el público que hay alternativas diferentes. ¿Hasta cuándo dura esta etapa y tiene características? O sea, dijiste que viene ante todo más una etapa en que se presenta cine norteamericano de calidad. O sea, cine, digamos, de lo que se podría ahora considerar como medio independiente. Sí, no, pero cine de cualquier nacionalidad, porque incluso se presentó un ciclo sobre el nuevo cine alemán, se presentó Bergman con igual histeria que la que hubo por Buñuel, ¿sí? Y esta segunda etapa dura hasta 1984, cuando ya no se puede alargar más la existencia del cineclub, en la medida en que cada vez las compañías que poseían teatros se negaban a alquilar los cines, ¿no? Y también existía como envidia por parte de los ejecutivos cinematográficos. Entonces un buen día decidieron no alquilar más la sala y la fecha recuerdo con precisión. La última función del Cineclub se realiza en el mes de mayo de 1984. Fíjate tú que eso es importante. Yo pensé que el Cineclub de pronto habría caído por cuestiones ya de tiempo, o porque el público estaba cansado, en fin, qué sé yo, porque las generaciones, muchos salimos, nos fuimos. Pero esa observación que estás haciendo es clave, ¿no? Porque eso demuestra también cómo muchos actores
en esta sociedad y en esta ciudad pues son realmente enemigos, soterrados y escondidos de la cultura. Eso no lo sabe nadie. ¿Cómo entra en el panorama Jaime? Eso te quería preguntar. ¿Por qué Jaime se vincula tanto a la empresa de la Cinemateca? Porque Jaime es nada menos quien fue el de la idea de hacer una cinemateca y preparó una serie de estrategias ante el Ministerio de Comunicaciones para conseguir un par de proyectores en comodato. Jaime a la sazón trabajaba en la Cámara de Comercio, era el asistente de la dirección, el director era Arturo Sarabia. Fue un proceso lógico, ¿no? Se comenzó con el Cineclub y el Cineclub desembocó en lo que tenía que desembocar, Correcto. es decir, una sala propia que hiciera exhibiciones diarias, ¿no? Correcto. Se acabaron ya entonces las exhibiciones de una vez a la semana, una sola función. Ahora la Cinemateca maravillosamente ofrece 3 funciones al día, todos los días. Como decía Santayana, el que conoce la historia está condenado a repetirla. Y es una vergüenza que cada generación que viene después, nosotros estábamos pendientes de lo que había hecho García Márquez y el Nene Cepeda y lo que venían antes de nosotros. Y esa época fue una época muy importante del movimiento cultural, no solamente cinematográfico, de Barranquilla, los principios de los años 70. Sí. Y me